vamos a meditar ya bajo el pensamiento de otro atributo absoluto de este único Dios y vamos a hablar acerca de que Él, la omnipotencia de Dios. Él es omnipotente. ¿Qué es omnipotente? O sea que Él es todopoderoso. Amén. Que Él es todopoderoso. Y cuando hablamos de que alguien es todopoderoso, quiere decir que Él tiene todo el poder, que Él tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiera hacer. Amén. Nosotros a veces, nosotros somos limitados, ¿cierto? Nosotros somos limitados. Nosotros hay cosas que queremos hacer, pero que no las podemos hacer. Porque somos humanos, porque somos limitados. ¿Sí? Por más que queramos hacer algo, a veces no las podemos hacer porque somos limitados. Pero este Dios es todopoderoso. Amén. Qué bueno es entender que la omnipotencia o el poder de Dios es algo absoluto que Él tiene para y que lo ejecuta o lo usa para poder salvar al hombre. ¿Sí? Para que el hombre sea salvo. El hombre es salvo por el poder de Dios en él. O sea, Dios, el poder de Dios, morando en la vida del ser humano, para que el hombre pueda ser salvo. ¿Sí? Porque ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. Es el poder de Dios para salvación. Es un atributo divino, o sea, de nuestro Dios. Y qué bueno que nosotros podamos reconocer sus implicaciones en la vida cotidiana. ¿Usted tiene a Dios en su vida? ¿Usted tiene a Dios en su vida? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Dudan o no dudan? ¿Usted tiene a Dios en su vida? Diga amén. Si usted ya se arrepintió, si usted ya le entregó la vida a Dios, si usted ya es bautizado y todo, diga amén, yo tengo a Dios en mi vida. Si no, no perseveraríamos. Entonces, ¿cómo hacemos para perseverar? Porque Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros, o sea, Dios mismo en nosotros. Él vino a morar en nosotros, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que podamos reconocer esa omnipotencia de Dios para nuestra vida cotidiana. O sea, cómo ese Dios, cómo que Él que es omnipotente, Él que es todopoderoso, cómo me beneficia en mi vida cotidiana o cómo Él me provee o me ayuda en mi vida cotidiana. Porque si usted tuviera la oportunidad, digámoslo humanamente, de que alguien le dijera, tienes un superpoder de volar. Vamos a hablar de volar. Usted puede volar. Y si usted se va a ir para la finca, ¿usted qué prefiere? ¿Irse caminando o ir volando? Yo creo que volando, ¿cierto? Volando. Porque caminando puede demorar más, pero volando por algo es el vuelo, ¿no? Llegar más rápido. Entonces, ¿por qué lo digo y por qué lo menciono? Porque este Dios todopoderoso que nosotros tenemos, que podamos entonces reconocer sus implicaciones en nuestra vida cotidiana y a responder con una adoración y obediencia total a Él. Cuando yo entiendo que yo tengo un beneficio, ¿usted qué hace? ¿Lo usa o no lo usa? Claro. Le dicen, tiene un cupón de descuento del 50%. Y así usted a veces no tenga ese otro 50%, pero por aprovechar el cupón se busca el 50% para comprar y aprovechar ese descuento, ese beneficio que le lleva. ¿Sí? Entonces, qué bueno que podamos entender eso. Y surge una pregunta. Si Dios es todopoderoso,
¿Cómo se manifiesta su poder hoy en su vida? ¿Sí? Si Dios es todopoderoso, ¿cómo se manifiesta su poder hoy en su vida y en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en su vida y en mi vida? ¿Cómo se manifiesta? ¿O de qué manera yo reflejo que tengo un Dios todopoderoso? Y aquí hay algo que ustedes me han escuchado mucho y me van a escuchar, y es acerca de lo que yo hablo. Lo que yo hablo. Yo tengo que hablar como un hijo de Dios. Debo de hablar como un hijo de Dios. Mis palabras deben de ser como un hijo de Dios. En victoria, en bendición, en agradecimiento. Por lo que Dios ha hecho en otro y por lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo se manifiesta realmente el poder de Dios? Hoy en mi vida. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta? Entonces, es importante que tengamos eso. O sea, nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Que todo lo puede, todo lo ha hecho. Y lo que Él quiera, Él lo hará. Pero también, ¿cómo está mi obediencia con Él? Porque es otro punto importante. Los que tienen papás me comprenden mejor. Llega el niño y le dice, papi, quiero un dulce. Y si él ese día no se ha portado tan bien, ¿usted qué le dice? Hoy no se ha portado bien. Pórtese bien y le doy el dulce. ¿Sí? Y es lo normal, porque hace parte de la disciplina. ¿Sí? Entonces, es normal, o sea, tenemos un Dios todopoderoso, pero también es cómo está mi obediencia ante este Dios. Porque queremos que del cielo descienda todo para nosotros. Pero ¿cómo estoy yo o qué estoy dando yo de mi vida a Dios? ¿Qué ofrezco yo a Dios? ¿Qué entrego yo a Dios? ¿Cómo vivo yo mi vida para Dios? ¿Cómo vivo yo la vida para Dios? Entonces todo es causa y efecto, causa y efecto. Si yo vivo una vida de adoración, de gratitud, de obediencia a la palabra de Dios, yo puedo clamar confiadamente a Dios y Dios me responde. Entonces es importante tener en cuenta cómo está mi obediencia delante de Dios. La omnipotencia de Dios es el poder absoluto para crear, para sostener y gobernar todas las cosas. ¿Existe algo imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios, dice la palabra de Dios. Si hubiera algo imposible para Dios, entonces, ¿qué sería? ¿Qué Dios sería Él? Y por eso yo les decía, estamos hablando de los atributos del único Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Porque necesitamos creer o comprender cuál es el Dios en el que nosotros hemos creído. Y el alcance, el poder, la autoridad que tiene este Dios, pero nosotros debemos conocerle a Él. O sea, necesitamos conocer a este Dios. Que si Él es todopoderoso, o sea, que si no hay nada imposible para Él, entonces quiere decir que Él puede hacer cosas milagrosas en nuestra vida. O sea, Él puede hacer milagros en nosotros. Amén. Job, donde leímos, dice, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios todo lo puede. Yo les hago otra pregunta. Hoy estoy muy preguntón, más que todos los domingos. Pero lo llevo para que reflexionemos un poco por la palabra de Dios. Si Dios todo lo puede, ¿por qué yo dudo de lo que Dios puede hacer o duda de lo que Dios puede hacer en su vida? Si Dios todo lo puede, ¿por qué entonces dudar de lo que Dios puede hacer en su vida? ¿Por qué? O sea que ya no es un tema de Dios, sino un tema de ¿qué? De fe.
de creerle a Dios. Amén. Dios creó el universo por completo. Génesis capítulo 1, el verso 1, al principio creó Dios los cielos y la tierra. San Juan capítulo 1, el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas. Colosenses capítulo 1, el verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo lo creó Dios. Todo lo hizo Dios. Entonces, Él es soberano en la creación. Dios creó cada aspecto de la creación con un propósito. Génesis capítulo 1, el verso 22. Dios creó los grandes monstruos marinos. ¿Sí? Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios y lo creó. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, el verso 11. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. La belleza de su creación. Y la creación refleja el poder y la sabiduría divina. Job capítulo 26, el verso 7. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. ¿Sí? Imagine lo que es el poder de Dios. Él cuelga la tierra sobre nada. Usted para colgar algo, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué tiene que usar? Una cabulla, una cuerda, lo que sea, para poder colgar algo. Y dice la Biblia que él cuelga y cuelga la tierra sobre nada. ¿Sí? Eso lo hace un Dios que tiene poder y que tiene autoridad. Eso lo hace alguien que tiene mucho poder. Y este Dios no tiene mucho poder, sino que tiene todo poder y toda autoridad. Salmos 24 dice, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Sí? Entonces, qué bueno es comprender la grandeza de nuestro Dios. Dios realiza todo lo que desea. Salmos capítulo 115, el verso 3. Y qué bueno que usted se lleve esto en esta tarde, porque eso nos va a ayudar a nosotros a salir de muchas situaciones en las cuales necesitamos la intervención de Dios para nosotros. Hay cosas que el hombre no puede hacer. Hay cosas que el hombre no puede lograr desde su punto humano, pero que cuando le cree a Dios, Dios lo hace. Yo anoche decía, en la prédica anoche les decía, ¿cómo explica usted que un drogadicto de un momento a otro deje de ser drogadicto? ¿Cómo explica usted que alguien que le gusta estar con una y otra mujer de un momento a otro ya no lo haga? ¿Cómo explica usted que el que le gusta la mentira, mentir y mentir y mentir de un momento a otro ya no esté mintiendo, sino que esté hablando verdad? Es que Dios lo ha hecho. Dios ha hecho un milagro en la vida de esa persona y ahora la persona es un ser totalmente diferente. Entonces Salmo 115:3 dice, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, lo que Dios quiere hacer, Él lo hace. En el cielo, en la tierra, en los mares, en los abismos, Él lo hace. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué quiere que Dios haga en su vida? ¿Qué quiere que Dios haga en su vida? ¿De qué quiere que Dios te guarde o que Dios te salve o que Dios te saque? ¿De qué quieres ser librado? El cual Dios puede hacer. Y cuando Él habla del mar y de los abismos, y si traigo el abismo en un sentido figurado a lo que puede ser el hombre sin Cristo, el hombre va a un abismo total, sin Dios, lo espera un abismo. Y eso es la salvación, es la liberación de un peligro que es inminente. El hombre va a un abismo, pero Dios hace lo que quiera hacer en donde sea. Si Dios te quiere salvar del mismo abismo, te rescata. Por eso el salmista dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y al rescatarte te corona de favores y misericordia. Entonces Él lo hace todo. Todo lo que Jehová quiere lo hace.
De pronto su vida está a punto de caer en un abismo, pero Dios puede hacer algo poderoso, algo grande a favor suyo, a favor de su familia, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Cuando Dios se presenta a Abraham, lo hace con el título Yo soy el Dios Todopoderoso. Génesis capítulo 17, el verso. ¿Sí? El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Dios ejerce dominio sobre los elementos naturales, o sea, sobre la naturaleza. Job capítulo 26, el verso 12. Génesis 17, 1. Dios ejerce dominio sobre los elementos de la naturaleza. Job 26, 12. Él agita el mar con su poder. Imagínense el mar, la magnitud, lo que es el mar. Job 26, 12. Usted puede tener una botella llena de agua, usted la puede agitar. Una botella llena de agua. Hasta de pronto un galón más pesado lo agita. Pero ya un tambor le queda difícil. ¿Cierto? De pronto así empujadito con algo lo agita. ¿Sabe qué? Dios agita el mar. ¿Se ha preguntado cuánto mide el mar? La profundidad que tiene. Pero Él en su poder lo agita. Y el mar agitado sí que es bravo. Sí que es tremendo. Pega unos sustos, pero tremendo. Puso arena por término al mar. Oiga, eso es bonito. Usted en el mar, no va al mar, y en la arena, y el mar puede llegar hasta cierta parte, y ahí no llega. Él le puso un límite. Dios le puso límite al mar. ¿Sí? Dios. Y Él no pasa ese límite. Cuando hay tsunami y todas las cosas es porque Dios ya lo permite, o sea, permite que Él pase esos límites. Pero lo natural, lo normal es que Él tiene un límite y es la arena. La arena es la que el límite, el mar. Amén. Mateo 8:24, Jesús manifestó su deidad reprendiendo en los vientos y el mar. ¿Cuándo? Cuando iban en la barca. Él reprendió los vientos. Mateo 8:24 al 26. Él reprendió los vientos y el mar. ¿Y sabe qué fue lo mal? Que el mar le hizo caso. ¿Sí? Se hizo bonanza, dice la palabra. Cuando hubo turbulencia, cuando hubo tempestad, Él dijo al viento y al mar calla. Y la calma llegó. Porque Dios llega para traer calma a la vida del ser humano. Puede que su vida esté así como ese mar alborotado, vientos para un lado, vientos para el otro, golpe aquí, golpe allá, viene para aquí, viene para allá. Su vida de pronto está un poquito desequilibrada, de pronto no tiene un rumbo fijo, pero sabe una cosa, para eso viene Jesús, para darle calma a su vida, para darle descanso a su hogar, para darle descanso a su familia. Para eso viene Jesús, para darle calma y se haga gran bonanza. Cuando obedecemos o cuando escuchamos la voz de Dios, su palabra trae paz, trae bonanza. Él tiene el control sobre todas las cosas. Dios posee el poder absoluto e incomparable. Es un poder ilimitado. Salmos capítulo 62, el verso 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. ¿De quién es el poder? De Dios. Salmo 62, 11. Guarde este texto en su corazón. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Cuando usted esté en un momento difícil de su vida, o cuando tenga una escasez, o cuando vea que no hay salida, lo que sea, guarde este texto en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Llévese esa frase. 1:37. Yo ya llevo varios minutos aquí predicando y voy a predicar más.
pero así sea de todo el sermón que usted se lleve, Dios es todopoderoso, y que se aprenda, nada hay imposible para Dios. Y que lo crea. Y que lo crea. Yo vivo agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Yo soy un fiel creyente que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue sanando, que Dios sigue restaurando, que Dios sigue salvando hogares. O sea, Dios lo sigue haciendo. Que Él sigue proveyendo cuando usted de pronto en la economía, cuando de pronto usted dice, no, no hay salida, no hay de dónde, no hay. Pero Dios es proveedor, Dios sigue proveyendo. Dios sigue proveyendo, Él provee. Yo le he dicho a mi esposa, hay algo que no me preocupa y es el tema del dinero. Yo le sirvo a un Dios que es todopoderoso y que Él tiene hombres y mujeres en todo lado que le sirven y que le honran también con lo que Dios les ha dado. Entonces, hay algo en la tranquilidad de conocer el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros servimos. ¿Sí? Esa es la tranquilidad. Había que pagar los impuestos. ¿Y qué le dijo a Pedro? Dijo a Pedro, sí, sí. Lo mandó a pescar. Vaya y pesque. Y cuando saque el pescado, ahí en el pescado viene una piedra. Vaya y véndela y pague el impuesto. Del río, del mar allá, vaya allá está el pescado, sáquelo. Y ahí cuando saque el pescado, ahí va a tener una piedra, ahí, venda la piedra y con eso pague los impuestos. ¿Quién hace eso? ¿Quién lo hace? La soberanía, el poder, la autoridad que Él tiene. Así que crea que Dios es su proveedor, porque Él tiene todo el poder, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nada hay imposible para Dios. Cualquier cosa, nada hay imposible para Dios. Y qué bueno que usted diga, nada hay imposible para mi Dios. Nada hay imposible para mi Dios. Que vienen problemas, nada hay imposible para mi Dios. Que quieren levantarse contra mi vida, nada hay imposible para mi Dios. Para Dios todo es posible. Amén. Romanos capítulo 16, el verso 25. Romanos capítulo 16, el verso 25, miren lo que dice. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. El poder sosteniendo, ¿sí? Sostenido en la fe. El poder sostenido en la fe. Al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Y el evangelio qué es? Es el poder de Dios para salvación. Entonces, Dios, ya decíamos, tiene todo el poder. Y como Él tiene todo el poder, Él también demanda el reconocimiento del hombre y de la mujer. Que nuestra adoración sea para Dios. Toda criatura debe reconocer el poder de Dios. Salmos 100, verso 3. Salmos capítulo 100, el verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que como Él tiene todo el poder, toda la autoridad, nosotros, su creación, debemos reconocer su poder. ¿Cómo reconocemos su poder? Cuando nos humillamos a Él, cuando buscamos a Él, cuando nos acercamos a Él, reconociendo que Él es el que puede ayudarnos, el que puede bendecirnos, el que puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Amén. Apocalipsis capítulo 5 dice, digno es el Cordero de tomar el poder, las riquezas, dice la palabra del Señor. La adoración es la respuesta propia al poder divino. Vean, esta parte es bonita.
La adoración, ¿sí? La adoración es la respuesta apropiada al poder divino. ¿A quién se rinde adoración? ¿O a quién la gente adora normalmente? Hablando de la adoración. A Dios. La diferencia está en cómo yo veo a Dios y cuál es mi Dios. Porque hay gente que adora cosas que no es el verdadero Dios. Sin embargo, nosotros hemos conocido al único y suficiente Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso a Él es que rendimos adoración. Y Él es el que, él es el que se merece toda la adoración. A Satanás le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él te postrarás. Al mismo Satanás le dijo, al Señor tu Dios, porque Él es el Dios de todas las cosas, incluyendo Satanás. Amén. Entonces, la omnipotencia de Dios es única, incomparable. Solo hay un Dios. Y ante eso no hay comparación. Amén. Ante eso no hay comparación. Él es incomparable. Así que bueno, amados hermanos y amigos, en esta tarde que podamos concluir con lo siguiente. El poder de Dios es absoluto e inigualable. Amén. Es absoluto e inigualable. Se manifiesta al crear todas las cosas. Se manifiesta al crear todas las cosas. Se demuestra al gobernar y sostener cada aspecto del universo, incluyéndonos nosotros, porque Él es el que nos sostiene. Amén. Y nos llama a que le rindamos adoración a Él, a que le adoremos a Él. Si quiere pueden cerrar la ventana, no se enojen. Y nos invita a que le rindamos toda la adoración a Él. Amén. Así que, querido amigo que está aquí en esta tarde, amiga que está en esta tarde, hay una manera de reconocer que Él es el Todopoderoso, que Él tiene todo el control sobre nuestra vida y lo que somos. Y cuando yo le reconozco a Él, hay una forma de que se vea en mi vida. Y es cuando yo le entrego la vida al Señor. Amén. Cuando yo le entrego mi vida al Señor, cuando yo me rindo ante Él, cuando yo entonces vengo y le digo, Señor, le entrego mi vida para que la gobiernes también y que su poder esté en mi vida. Hubo un hombre, era Simón el Mago, que cuando vio que los apóstoles tenían poder, él dijo, yo también quiero tener ese poder. También quiero tener ese poder. ¿Y cómo se recibe ese poder? Cuando yo le entrego la vida al Señor. Cuando yo vivo una vida en devoción para Dios, ese poder de Dios está en mi vida. Y ese poder nos da la autoridad para que cuando yo esté enfermo, Dios me puede sanar. Yo puedo clamar a Dios y Dios me puede sanar. Cuando alguien está enfermo, si yo ya tengo invocado el nombre de Jesús, yo puedo orar por un enfermo y si Dios quiere, ese enfermo es sanado. Para hacer grandes promesas, para hacer grandes prodigios, ese poder obra en la vida de nosotros. Para transformar nuestro ser, para transformar lo que nosotros somos. Ahí es donde obra el poder de Dios en nosotros. Como Él siendo tan grande, como Él siendo tan poderoso, quiso venir a morar en un cuerpo mortal, lleno de errores, pero que así Él lo quiso porque Él te ama y Él me ama a mí y quiere que seamos salvos. Amén.
Él quiere que nosotros seamos salvos y por eso ha depositado de su poder en nuestra vida. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser salvos. Y su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. En nuestras debilidades está el poder de Dios para ayudarnos, para sacarnos adelante y para que podamos tener esa salvación que Dios tiene para nosotros. Yo quiero invitarles que estemos en pie.